Bueno, hola a todos. En la clase de hoy vamos a explorar un concepto fundamental para entender cómo es que funcionan los grupos, que es esta idea de dispositivo grupal. Nos vamos a basar para eso en la referencia bibliográfica de las autoras Ana María Fernández y Ana María del Cueto, quienes de alguna manera van a reformular esta idea tradicional de la dinámica de grupos para ir un poquito más allá de esta simple interacción entre las personas. Bueno, para ellas el grupo no es una isla, sino que siempre está en esta constante interacción, relación entre lo institucional y lo social. Y esta idea de dispositivo grupal es una manera, ¿no?, de organizar y de pensar el trabajo en los grupos. Así que bueno, de eso va a ir la clase de hoy. Bueno, ¿qué es entonces el dispositivo grupal? El dispositivo grupal sería un conjunto de elementos que crean las condiciones para que un grupo se forme. Piensen en esto como los ingredientes básicos, ¿no?, los elementos básicos para que ese grupo se consolide, se constituya como tal. Y estos elementos son el tiempo, hay un tiempo determinado, como el tiempo, por ejemplo, de un cuatrimestre o la duración de una terapia, un espacio, que puede ser físico o puede ser virtual, como el aula o el consultorio o una sala de Zoom, un número de personas que se reúnen y un objetivo en común que los convoca. Por ejemplo, nuestra propia clase, ¿no? Tenemos un tiempo, que es el cuatrimestre, un espacio, que es el aula, ¿no?, el aula presencial, un número de personas, que bueno, son todos ustedes, todo este grupo de estudiantes, y un objetivo, que es aprender, por ejemplo, sobre la dinámica de grupos. Entonces, dados estos elementos, ya está como los ingredientes más básicos para que este grupo se constituya como tal, y esto es lo que de alguna manera da lugar a esta idea de dispositivo grupal, como una herramienta de análisis, ¿sí? Bueno, las autoras han graficado este esquema para poder un poco estructurar el dispositivo grupal. Fíjense cómo se ve en este esquema el dispositivo, cómo este dispositivo también es una virtualidad, ¿no?, que da lugar a tres grandes ejes de análisis de lo que se refiere al acontecer grupal. Por un lado es el proceso grupal, por otro lado el interjuego de roles y las formaciones grupales. Estos tres elementos, estos tres grandes ejes, es lo que constituye el dispositivo grupal y permiten de alguna manera analizar lo que ellas refieren a la latencia grupal, que serían todos aquellos elementos que no están inmediatamente evidentes, pero que de alguna manera confluyen constantemente en el comportamiento del grupo. Entonces, hay tres ejes que sostienen la dinámica de grupos. Todo esto ocurre en una latencia grupal, en algo que está en constante movimiento y que hace que ese grupo funcione o no, se sostenga en el tiempo o no. Vamos a ver cada uno de estos elementos o ejes por separado. En primer lugar, el proceso grupal. ¿Qué sería el proceso grupal? Es la misma dinámica, ¿no? Es este movimiento inacabado que ocurre en los grupos. Entonces, cuando hablamos de el proceso grupal, es esta dinámica, este movimiento inacabado en los grupos. Y para dar cuenta un poco de este movimiento, las autoras traen a Sartre para expresar cómo es que esta dinámica adquiere como una cierta forma. Bueno, Sartre dice que en todo grupo hay dos grandes pares antitéticos, pero que de alguna manera se construyen como fuerzas opuestas que hacen que el grupo se vaya consolidando o que este grupo finalmente se disuelva. El primer par es esta idea de serialidad y grupo, ¿sí? La serialidad es este estado como inicial, ¿no?, esta dispersión, cuando las personas son un simple conjunto de personas, individuos, que aún todavía no han encontrado entre nosotros, no se identifican con nosotros, no se consolidan como parte de un grupo o pertenecientes, no hay esta idea de pertenencia, ¿no?, de nosotros. Se empieza a formar, ¿sí? Posiblemente muchos de sus grupos estén en esta situación de serialidad, todavía no podemos hablar de grupo como tal. El grupo, en cambio, es la cohesión, es la totalización de todo un proceso que se construye en este grupo, se van a construir representaciones imaginarias comunes, ¿no? En un primer grupo, seguramente ustedes
apenas se están conociendo, se van encontrando de a poco, capaz ya hicieron algún grupo de WhatsApp, se encuentran, no sé, en la cafetería, en otra aula, en otra materia, capaz se sienten juntos, pero cada uno todavía está por separado, está dentro de lo que sería la serialidad, en su modo individual. A medida que vaya pasando el tiempo se van a ir consolidando por las distintas actividades, por estas relaciones, interacción que va a empezar a ocurrir, que van a estar obligados, ¿no?, de alguna manera a estar juntos, por ejemplo en algún trabajo práctico, en alguna tarea, alguna técnica, y a través de todas estas técnicas, discusiones, risas, conflictos, acuerdos, desacuerdos, van a empezar a construir una identidad compartida. Esta tarea, de alguna manera, que van a atravesar va a ser el motor que los va a unir, y que van a ir construyendo, o ese es nuestro propósito, van a ir pasando de esa serialidad a la conformación de un grupo. Bien, el segundo par sería esta idea de la repetición-reproducción, que entra en tensión con esta otra fuerza que es la creatividad-transformación. Dentro de este proceso grupal siempre hay como una fuerza que tiende a la repetición, a la reproducción, y otra que va a tender a la creatividad, a lo nuevo, a la transformación, a hacer las cosas de otra manera. Todos los grupos tienen estos dos grandes aspectos. Alguien siempre va a tirar a tratar de repetir a lo conocido, porque eso suele ser también como una zona de confort, y también seguramente surgirá de vez en cuando, por el tiempo, por la tarea, una fuerza que va a buscar el cambio, va a buscar hacer las cosas de otra manera, de una manera creativa, como esta capacidad de no sé, anunciar lo nuevo. Por ejemplo, un nuevo integrante del grupo se suma, bueno, y esto inevitablemente va a modificar esa dinámica al interior del grupo, ¿sí? Y al mismo tiempo va a haber seguramente, o va a entrar en tensión con esta fuerza de la repetición, ¿no? Así estamos bien, estamos mejor, ¿no? Desde que está el nuevo, todo es diferente, ¿se entiende? Bueno, tanto la reproducción, repetición, creatividad, la serialidad del grupo son fuerzas que están en tensión y que existen siempre en todo grupo. Dependiendo de cuán fuerte es una u otra, va a dar como un tinte específico a esa dinámica, a ese movimiento al interior de los grupos. Y eso es lo que hace que los grupos se muevan, no estén siempre igual, y vayan transformándose en el tiempo. El otro elemento es el elemento de los roles, que ahora vemos. Bueno, el interjuego de roles es una de las piezas claves de la dinámica grupal. Según Pichon-Trevier, el grupo se estructura por la asunción y adjudicación de roles, ¿no? Y existen distintos tipos de roles que se pueden considerar. Él va a mencionar en la teoría que hay roles prototípicos y roles prescriptos. Cuando hablamos de rol, vamos a hacer alusión a un modelo de conducta que está ligado a una posición, a una red de interacción. Esa posición tiene que ver con el estatus, y el estatus sería como este aspecto dinámico de ese rol, ¿sí? Entonces, si el rol es el modelo de conducta, el estatus sería cómo realizo ese rol dentro de un contexto social, y eso me da lugar, digamos, a una posición, ¿sí? Los roles siempre están independientes a quien los desempeña. Esto es, no es algo que me pertenece, ¿no? Sino tiene que ver con un papel. Si se está esperando a alguien que cumpla el rol de coordinador, de animador, ese rol implica formas de llevar a cabo o conductas específicas para poder llevar a cabo una tarea. No está vinculado a características personales, ¿sí? Después él va a decir que preexisten en esta línea, entonces el rol preexiste a los individuos, son conductas a asumir. De hecho, la idea de rol viene en realidad de un papel, ¿no? Del área del teatro, o algo que yo juego, tiene que ver con un juego, un hacer como, ¿sí? Dice también es el desempeño real de una persona en una posición dada, en una posición. Bueno, y esto es lo que hablamos respecto del estatus. Ahora, cuando hablamos de roles, entonces decimos muy vinculado al rol
está el estatus. Tanto rol como estatus son dos grandes elementos de la estructura grupal. Y junto a estos elementos también está el elemento de la norma. La norma tiene que ver con un conjunto de pautas, ¿no? Pautas de conducta a seguir que los grupos acuerdan, ¿sí? Y estas normas pueden ser explícitas o también pueden ser implícitas, pero siempre están bajo un acuerdo, ¿sí? Ya hemos dicho en otro video que la estructura hace que el grupo sea lo que es decir, hace que un grupo sea un grupo y no otra cosa. En el caso de la teoría de Pichon-Rivière, estos roles decimos que no le pertenecen a nadie, sino que son rotativos, ¿sí? Y en los grupos siempre se juega, ¿no? la asunción de algunos de estos roles, o se les adjudica, por ejemplo, el liderazgo. No siempre uno decide ser el líder, sino normalmente ese rol es adjudicado o se asume por la tarea, digamos. De pronto la tarea tiene que ver con alguna habilidad capaz con la que uno tenga, y entonces naturalmente sale la coordinación, sale un par de ideas, dispara un par de ideas, y el grupo en esa interacción adjudica, ¿no? Bueno, vos coordina esta tarea, tenés como las habilidades, entonces podés llevar adelante esta actividad, ¿sí? Ana María Fernández va a tomar esta idea de Pichon-Rivière y la va a incorporar dentro de lo que es el dispositivo grupal. Ahora vemos un poquito de cuáles serían estos roles prototípicos de los que habla Pichon-Rivière y que Ana María Fernández también los toma. Bueno, ya dijimos entonces que los roles prototípicos serían estos roles que no son fijos, sino que van rotando. El primer rol prototípico que él va a describir, él dijo Pichon-Rivière, que Ana María Fernández también toma, es el portavoz. El portavoz sería aquel que denuncia lo que sucede en el grupo, es el miembro que va a indicar lo que acá está ocurriendo. No nos estamos respetando, no sé qué pasa, pero el clima está tenso, nos estamos agrediendo. Es decir, pone en palabras una especie de denuncia de aquello que va aconteciendo en el grupo, que se percibe, que se puede vivenciar, que se puede advertir, quizás no muy explícitamente, pero de pronto alguien advierte que algo está pasando en esa dinámica y entonces lo pone en palabras. Es decir, en términos de Pichon, lo hace explícito, ¿no? Algo que estaba por ahí implícito, alguien advierte y lo pone sobre la mesa, ¿no? Lo hace explícito, ¿sí? Por ejemplo, imaginar en un grupo de estudio, alguien puede decir, bueno, siento que no estamos avanzando con el trabajo práctico. Él no solo habla por sí mismo, sino expresa de una manera la fantasía que está circulando en todo el grupo. Ese es el portavoz, ¿sí? Otro rol prototípico es el chivo emisario. El chivo emisario es el miembro en el que se le van a depositar los aspectos negativos, conflictivos, más atemorizantes del grupo. Si un grupo de compañeros no logra ponerse de acuerdo, por ejemplo, uno de ellos puede ser como señalado el culpable, ¿no? El problemático, se le carga de las frustraciones de todos en una sola persona. Es el típico oveja negra, ¿no? O la manzana podrida. Es decir, si se elige a comillas, ¿no? A uno de los integrantes de ese grupo y en quien se va a depositar aquellos aspectos negativos, conflictivos que uno no tolera y los proyecta en el otro, ¿sí? Y ese es el chivo emisario. Entonces, en el grupo, por ejemplo, de clases, son los que se portan mal, los que están en el fondo, los que gritan, ¿no? Los que asumen quizás la culpa de los malestares del grupo, de lo que pasa en el grupo, ¿sí? El otro rol es el rol, del líder, que es en quien se le depositan estos aspectos positivos, digamos, para poder guiar al grupo. Un rol bien interesante es el saboteador, que es el que se encarga de la resistencia al cambio, ¿no? de la angustia, de lo nuevo. Decíamos hace rato que en todo grupo siempre hay una fuerza tensionante entre la renovación y dejar las cosas como están. Bueno, el saboteador sería quien cumple ese rol de resistirse, ¿no? Una resistencia al cambio por una angustia que sale. Recuerden que toda la teoría de Pichon-Rivière tiene base en Melanie Klein. Entonces
Entonces aparece como esta resistencia por angustia, ya sea por el miedo al ataque, ¿no? o la persecución. Por ejemplo, puede ocurrir que un grupo busque innovar, ¿no? Este rol puede manifestar de alguna manera, no sé, dudas, miedo a lo desconocido en alguien, y entonces esta persona dice, ¿para qué cambiar? Siempre lo hicimos así, ¿por qué hay que hacer las cosas de otra manera? No tenemos tiempo, ¿no? Empieza a expresar varias cosas que un poco vengan o intenten sabotear ese intento al cambio o esa renovación que el grupo de pronto intenta hacer. Bueno, esa persona es la encargada de poner como esos palos en la rueda, ¿sí? Estos son como esos roles prototípicos que Pichon Rivière va a decir que existen en la generalidad en todos los grupos. En todos los grupos alguno de estos roles emerge y van rotando dependiendo de la tarea, en algún momento surge. Y después también define lo que son los roles prescriptos, que son de otra naturaleza. Bueno, en el caso de los roles prescriptos, ahí como la chica toma nota, son aquellos que están determinados por la posición formal dentro de una organización. Por ejemplo, el rol del coordinador o el rol del observador. En la universidad, por ejemplo, el coordinador podría ser un profesor, y en el caso del observador, recordemos acá que Pichon Rivière plantea toda esta dinámica de los grupos, siempre pensando en los grupos operativos. En un grupo operativo siempre hay un coordinador que dirige al grupo, y también hay un observador. Este observador es una persona externa al grupo, y que su rol fundamental es poder, digamos, programar la estrategia de trabajo, desde afuera mirar las cosas que hay que hacer, qué tipo de intervenciones se pueden hacer, y una posición bien interesante porque, por ejemplo, es un rol bien concreto del psicólogo, ¿no? Como esa mirada externa, donde va observando cómo el grupo se va comportando y planea qué estrategias se pueden llegar a hacer para poder intervenir dentro de ese grupo. Bueno, las autoras también en este texto nos invitan a pensar y a de alguna manera también desdibujar esta vieja antinomia de individuo-sociedad, ¿no? Y lo van a pensar, como hemos venido desarrollando, al grupo siempre atravesado por inscripciones, atravesado por lo que ocurre dentro de un contexto más amplio, institucional. Y lo grafican un poco de esta manera, es decir, está el texto, pero este texto siempre está albergado por un contexto, ¿no? Como esta primer dibujito que aparece acá. El texto es aquello que se va escribiendo a partir de la historia del grupo, ¿no? Lo circular hacia la ilusión del grupo, los puntitos que ven ahí serían cada una de las personas que forman parte de ese grupo, y al interior de ese grupo se va escribiendo un texto, se va escribiendo una historia. Esa historia tiene que ver tanto con, está en dos dimensiones, dicen ellas. Se habla de la horizontalidad, pero también la verticalidad. La horizontalidad tiene que ver con una historia a lo largo del tiempo de ese grupo, o sea, desde que se inició el grupo hasta el día de hoy. Todo lo que fueron atravesando, lo que fueron pasando, los ingresos, los egresos, ¿no? Todos los cambios al interior de los grupos a lo largo de la historia. Piensen en los grupos que ustedes tienen, grupos de amigos, cómo fueron mutando, ¿no? Desde que se iniciaron, cuántos eran, 5, 6, 7, 10, 20, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y cómo llegaron a lo que son hoy, por ejemplo. Todo eso sería como esa historia horizontal que se va escribiendo en el grupo y inscribe también la subjetividad de cada una de las personas del grupo. Entonces hay una horizontalidad en este texto, pero también hay una verticalidad, ¿no? Algo que nos atraviesa, y la verticalidad tiene que ver con la historia personal. En todo grupo tenemos una historia de grupo, ¿no? En términos de línea de tiempo, si se quiere, horizontal, y vertical es que en determinados momentos de esa historia se va entrecruzando con la historia personal. Cuando nosotros hemos aparecido, algún hecho puntual, personal, que
que tiene resonancia dentro de ese grupo. Bueno, todo eso hace a ese texto grupal, y que esto no, como ellos vienen diciendo, no es una isla, no es una cosa aislada, sino que siempre está en vinculación con un contexto, con un marco. Y también ese marco, hemos dicho, tiene como elementos culturales, imaginarios, deseo, simbólicos, ¿sí? Que también se vinculan con ese grupo, ¿sí? Y ahí es en donde tiene sentido quizás la segunda imagen. La línea que atraviesa todo da cuenta un poco de esa transversalidad, cómo ese contexto atraviesa la grupalidad, y las líneas que se entrecruzan al interior del grupo un poco intentan demarcar, intentan mostrar el entramado, ¿no? de las inscripciones, las identificaciones cruzadas que mantenemos con nosotros por distintos motivos, ¿no? Siempre nos elegimos, esto lo venimos hablando en las clases pasadas, nos elegimos por atracción, por deseo, por poder, por querer pertenecer, en algo de este otro me atrae, y entonces en algunos puntos me identifico con uno, en otros puntos con otro, y bueno, esas líneas entrecruzadas un poco hacen también esta idea del nudo, ¿no? Del nudo en el que se entremezclan muchas inscripciones y que dan cuenta un poco de la subjetividad, la construcción de cada uno dentro de esos grupos, y también del tinte específico de este grupo, ¿no? Bueno, y acá un poco para entender desde los inicios hasta el final, un poco también representando lo que veníamos hablando recién, las primeras imágenes dan cuenta de algunas identificaciones dentro de los grupos. Por ejemplo, A se identifica con B y con C, B parece tener algo que ver con C, hay algo ahí, D a su vez con B, fíjense cómo, dependiendo de la historia personal de quién estemos hablando, tiene una vinculación con algo o con alguien, ¿sí? Y sin embargo, la unión, la conjunción de todos hacen también a la historia general de este grupo, ¿sí? Bueno, y por último, el último eje de este dispositivo grupal son estas formaciones grupales y esta matriz de identificaciones cruzadas de las que hablan las autoras. Dentro de estas formaciones grupales tenemos los mitos, las ilusiones y esta matriz, estas reidentificaciones cruzadas. ¿Qué serían los mitos? Bueno, los mitos son estas producciones imaginarias, los relatos, que dan cuenta un poco de la historia, del origen fantasmático de un grupo, y que siempre están apoyadas en una parte, o sea, algo de este mito tiene como un condimento real, pero también está entremezclado, entrecruzado con lo que es la ilusión, lo que me gustaría, con algo del orden del deseo, que no es real, sino que tiene que ver con una construcción o una ilusión de lo que a mí me gustaría que ocurra, ¿sí? Y como son relatos, esto como todo mito se va narrando, se va contando a medida que va pasando el tiempo, y en estos recuerdos que antes tenemos, como te acordás cuando tuvimos aquella reunión, cuando nos pasó esto, aquello, y uno relata de situaciones que hacen a la vida del grupo y a la historia de ese grupo, y en ese relato muchas veces no está solo lo que realmente sucedió, sino también hay ahí como un agregado y que tiene que ver con la identificación. Siempre hablamos de lo que somos como grupo en ese relato. Bueno, decíamos que los mitos están entrecruzados con lo que es la ilusión grupal. Entonces, ¿qué es la ilusión grupal? Bueno, estas formas imaginarias comunes, propias de un grupo, son algo común del grupo que actúa como convocante, aunque no fundante, es decir, no es por esto que nos hemos juntado, pero de alguna manera nos sigue esa fuerza o ese algo común que hace que nosotros sigamos eligiéndonos, ¿no? Y que da lugar a esta identidad grupal, y es lo que permite que de alguna manera aparezca o emerja esta idea de nosotros.
habla de esta forma de ser y de hacer del grupo y de lo que nos gustaría que así fuese, ¿no? Estas expresiones como somos los mejores, somos las chicas no sé qué, si piensen incluso en los nombres que tienen los grupos de WhatsApp, tienen que ver muchas veces con esto, ¿no? Con esta idea de la ilusión de lo que nos gustaría hacer. Vamos, los pibes, los mejores, los más, no sé, un montón de expresiones que a veces ponemos en el nombre de los grupos que bueno, un poco responden a esta idea de la ilusión, de lo que hace que nos sigamos eligiendo ese algo común, tiene que ver a veces con el nombre, ¿sí? Y la red de identificaciones cruzadas tiene que ver con esta matriz, ¿no? Con estas identificaciones secundarias que están fundadas, están sostenidas por lazos libidinosos que tienen obviamente los individuos que forman parte de ese grupo y el coordinador o el que esté a cargo. Y es lo que identifica ese grupo y no a otro, ¿no? Habla de ese grupo, de la individualidad y que se sostiene como tal para que funcione, ¿no? Para que funcione como tal. Entonces, en este eje, tanto el interjuego de roles, las interacciones que se dan en estas formaciones grupales, como la ilusión, el mito, van consolidando ciertas representaciones comunes, y esto es lo que da lugar a lo que llaman las autoras la matriz, ¿no? La matriz grupal. Es como ese molde que genera las reglas de funcionamiento de ese grupo en particular. Y todo esto nos va a permitir comprender que los grupos son más que la suma de las partes, que son un campo de problemáticas, ¿no? A partir del desarrollo de esta idea del dispositivo grupal, ellos sostienen de nuevo esta idea de que entonces los grupos son un campo de problemáticas, que son un nudo complejo de inscripciones sociales, institucionales, políticas, históricas, ¿no? Bueno, y que siempre están atravesados. Bien, entonces para ir cerrando, como dice acá la señora, el dispositivo grupal es una forma de comprender y organizar los grupos como estos nudos complejos, ¿no? Siempre va a estar configurado por un tiempo, por un espacio, por personas y objetivos en común. Pero también existen estas dimensiones latentes, estos deseos que también se van configurando a través de los atravesamientos, ¿no? Institucionales, culturales, históricos. A partir de este dispositivo grupal, las autoras nos enseñan que los grupos nunca existen en un vacío, que siempre están inscriptos en una red mucho más amplia de contextos sociales e históricos. Ana María Fernández nos muestra en los grupos a través de este texto que no son islas, que son entramados. Y Pichon Rivière nos va a recordar que siempre hay una tarea que organiza, que si unimos tanto una perspectiva como la otra mirada, podemos ver la complejidad de los grupos como espacios donde conviven las finalidades tanto explícitas y también las inscripciones múltiples que los atraviesan. Es interesante recordar también que en esta transversalidad de la que habla Ana María Fernández, la idea de horizontalidad y verticalidad que trae Pichon Rivière desde su teoría va configurando un poco la historicidad de ese grupo. Esta horizontalidad se refiere a la historia del acontecer grupal, en el aquí y en el ahora, y en el caso de la verticalidad es la historia personal de cada sujeto que se inserta en ese grupo, en su historia individual, sus ansiedades, sus fantasías quedan implicadas en esa historia grupal. El análisis de un grupo debe siempre considerar ambos registros. Bien. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con este desarrollo del dispositivo grupal. Nos vemos en la próxima clase.